Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, 14 de mayo del año 2021. Estoy conectado con 5 estudiantes del grupo de ética de la Corporación Universitaria Americana. Saludo muy especialmente a Fabio Andrés, Juan Diego Chaparro, Modesto Carlos, Oscar Enrique Navarro Serrano. Espero se encuentren muy bien, disfrutando de bienestar. Vamos a dar inicio a la clase con unas participaciones de algunos estudiantes que se comprometieron con ellos. Están aquí Oscar Enrique Navarro. Si Oscar Enrique quiere iniciar con su participación, le agradecería. Por favor, Bien pueda, pues, Oscar Enrique. dicen por ahí, al mal paso dale prisa. A mí me No, gusta pero hacer. este no es un mal paso, esto es un buen paso. Bueno, me estoy uniendo nuevamente para poder eh, compartir con ustedes la pantalla. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la sentencia C-224 del 94. El magistrado ponente, el doctor Jorge Arango Mejía. Me leí la sentencia, creo que todos los que estudiamos Derecho lo hicimos. Me gustaría que en algunos apartes dieran su opinión y sobre todo gustaría que al menos una opinión de alguien que no estudie Derecho sería bien interesante ver su forma de pensar ya casi que terminando este curso, porque la sentencia realmente nos habla es sobre la moral, ¿sí? La demanda es una demanda constitucional contra un artículo, el artículo 13 de la ley 153 de 1887. Sí, 1800. No es 1900, no es 2007, es 1887, el artículo 13 de la ley 153. Y el demandante es Alexandre Sochandamando, no sé cómo se leerá. Entonces, lo que dice Alexandre acerca del artículo es que el artículo nos habla sobre la moral cristiana, hace énfasis en la moral cristiana y la costumbre. A los compañeros que estudiamos Derecho, pues sabemos que en algunos casos la costumbre es aceptada como si fuera una norma, ¿sí? Y este artículo 13 de esa ley lo que nos establece es, nos habla de la moral cristiana y la costumbre. Entonces lo que dice el demandante dice, la moral o costumbre está constituida por un conjunto de normas de conducta admitidas y tenidas por incondicionalmente válidas. Por eso es el sí, porque dice tenidas por incondicionalmente válidas y obligatorias en absoluto, en una época, sea para un grupo determinado de personas o para una persona. En consecuencia, el precepto legal que establece que la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, vulnera los siguientes preceptos constitucionales. Primero, el preámbulo de la Constitución, que establece implícitamente que la República de Colombia es un Estado que no tiene religión oficial. Es importante hacer el énfasis sobre la religión oficial porque en clase habíamos dicho que eh, Colombia se constituye como un Estado laico, ¿sí? Estado laico implica que es un Estado que cree en una divinidad,
o que cree o que tiene, en general su población tiene una religión, pero no es una religión de Estado, no es que esta religión es X y es la religión principal del Estado y con base en esa religión se realiza algún tipo de desarrollo eh, legal o se toma en cuenta. Por eso se dice que es un Estado laico, es un Estado que cree, sí, en la religión, no es un Estado ateo, donde de pronto pueden prohibir las manifestaciones religiosas. Porque la norma atacada convierte al Estado colombiano en codifusor y coevangelizador de la religión cristiana, al ordenar por mandato de la ley la observancia de su arquetipo moral. Segundo, el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? La norma atacada sujeta y subordina legalmente a las personas al cumplimiento de las normas morales del cristianismo, normas que son aplicables a quienes pertenecen a otra religión, normas que no son aplicables a quienes no pertenecen a otra religión, credo o filosofía. La idea sería leer estos apartes que están dentro de la sentencia, porque la sentencia los cita puntualmente y no hace referencia a toda la demanda de este señor ya se me olvidó el nombre, del señor Alexandre, sino que puntualmente hace énfasis en estas consideraciones, en estos puntos en los que él hace. El tercero, los artículos 1, 7 y 13 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? La norma atacada desconoce el pluralismo, la diversidad étnica y la cultura de los diferentes sectores de la nación colombiana y discrimina los principios morales de quienes no profesan la religión cristiana o sustentan opiniones contrarias al cristianismo. La norma atacada va en contravía de la Constitución Nacional, cuyo espíritu acepta y respeta la existencia de diferentes conceptos y normas morales, y la existencia de una moral autónoma, cuya ley es dictada por la propia conciencia de la persona y no por una instancia ajena a esta. Cuarto, el título segundo, capítulo 5 de la Constitución Nacional, porque desconoce que los deberes y obligaciones de la persona y del ciudadano no deben ser determinados por consideraciones de carácter moral, con connotaciones religiosas. Los deberes y obligaciones deben ser taxativamente determinados por el derecho positivo. La moral no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno de cada persona. Y lo siguiente sería pensar en cuál es el problema jurídico que nos plantea entonces esta demanda. ¿Qué debe resolver la sentencia? Y ahí es donde quisiera escuchar, antes de mostrar lo que yo puse, quisiera escuchar a algún compañero. De a uno, no todos en montón, que no se entiende, se cae la señal. Bueno, todos leímos la sentencia, entonces asumo que es más bien cansancio. Hoy es viernes. Les voy a mostrar entonces mi problema jurídico, como lo entendí yo. El problema jurídico que se plantea es si la moral debe ser cualificada, la moral de los colombianos, como cristiana, siendo Colombia un estado laico. Es lo que está planteando el demandante y de pronto es la sustentación que hace la Corte durante toda la sentencia. Yo intenté encontrar como un obiter dicta, pero no lo encontré. Para mí me parece que todos los conceptos van enlazados a la búsqueda o a sustentar la decisión, el por qué decidieron de esa manera. No encontré algo como, aunque hay un párrafo que dice
Dicho sea de paso, no me parece que tenga que ser algo así como un comentario adicional o una aclaración adicional. Me parece que todo tiene que ver con el resultado o con la decisión final de la sentencia. El Ministerio Público. Antes de mostrar, que ya lo mostré, el Ministerio Público, también quería preguntarle a alguno de mis compañeros qué Compañero, creen. disculpa, ¿puedo hacer una anotación ahí de lo que dijo del problema jurídico? Claro, para eso es. Sí, me pareciera a mí que parte del problema jurídico, dice la sentencia, que no se puede negar la relación que existe entre la moral y el derecho, ¿cierto? Eso, o sea, hay una relación entre la moral y el derecho, hay una relación. Y que no hay que desconocer que las normas jurídicas, en algunos casos, tienen en cuenta la moral vigente en cada sitio, en cada región, en cada parte donde se practique el derecho. ¿Sobre qué? Sobre la validez de los conceptos y de las normas y los actos jurídicos. O sea, a esa relación va pegada la una con la otra. Eso es lo que quería anotar, compañero. Muchas gracias. Tiene apagado el micrófono. Muchas gracias. Estoy acostumbrado a tenerlo apagado en clase. Entonces, lo que nos plantea Modesto lo vamos a desarrollar durante el análisis de la sentencia y es como parte de la justificación que establece la Corte, inicialmente sobre el derecho y la moral y luego sobre la moral colombiana como tal, para poder establecer si realmente podríamos decir que es una moral cristiana o no lo es. Gracias, Modesto. Les iba a preguntar sobre el Ministerio Público. El Ministerio Público, los estudiantes de Derecho sabemos que en este caso pues es el procurador, y qué pensarían si el procurador que hubiera tenido que dar su concepto sobre esta demanda hubiera sido, el procurador Ordóñez. ¿Alguien se anima? Sí, es que en realidad lo que la sentencia habla es de eso, o sea, de esa relación y cuando el jurista de turno, el gobernante de turno en la parte jurisdiccional hace las normas, se apega mucho a esa costumbre religiosa, ¿cierto? Y a la moral religiosa, a la costumbre. Entonces, en este caso, lo que tú dices es cierto, o sea, imagínense si Ordóñez hubiera sido legislador único, por ejemplo, como magistrado, sí, las leyes para él serían muy apegadas a la moral, ¿cierto? Y eso es lo que trata la sentencia de contrarrestar, que no debería ser eso. Ok, creería yo efectivamente que el concepto del Ministerio Público, en este caso, si fuera Ordóñez, Ordóñez hubiera dicho que era, no era posible, no habría ninguna manera en que se dejara de hablar de la moral cristiana, porque inicialmente el pueblo colombiano es cristiano. Yo creería inclusive, pues con lo que hemos visto de Ordóñez, que él se atrevería a decir que debería decir es la moral católica y no la moral cristiana, que ya es peor, ¿cierto? Pues mucho más exclusivo. El Ministerio Público, dentro de lo que leí, dice que resulta incongruente con el espíritu y con la letra de la Constitución del 91 admitir, por cuanto contraría al secularismo y al pluralismo, es contrario a lo secular y a lo plural. ¿Qué significa esto? Es contrario a todas las actividades que no tienen que ver con la religión, parametrizar la moral dentro de la religión, y al pluralismo, la diversidad que tenemos
de creencias desde nuestras mismas culturas indígenas. Y continúa, y con ellos a la libertad de cultos y de conciencia y al principio de igualdad, que es lo que nos habla en el preámbulo, en el artículo 1, 7, 13 y 19 de la Constitución. La subordinación de la costumbre y el derecho en general a la pauta ético-material de la moral cristiana. Entonces es lo que nos dice en este primer párrafo que traje. Y dice, la costumbre se adecua a la moral, pero una moral pública y universal de los ciudadanos, no a la personalísima de cada individuo. Porque si recordamos dentro de lo que decía el demandante, también decía que la moral era de cada persona y era algo autónomo, fue la palabra que utilizó. Entonces el Ministerio Público dice, sí, yo estoy de acuerdo con que no debería ser moral cristiana. Esa palabra allí, moral cristiana, nos está haciendo un círculo y nos está envolviendo a todos, nos está cubriendo a todos como si todos fuéramos cristianos. Entonces entraría en contradicción con lo que establece la Constitución, que es la libertad de cultos y la libertad de conciencia, ¿cierto? Pero tampoco estoy de acuerdo con que cada individuo entonces va a dictar su propia moral. Es más o menos lo que quiso decir el Ministerio Público, o al menos como lo entendió este servidor. Las consideraciones que tuvo la Corte. Vamos a empezar por la segunda. ¿Cuál es la primera consideración? Yo no la traigo aquí, pues porque no, como que no era punto de discusión, digámoslo así. Pero si ustedes la quieren recordar, y de hecho el saber por qué no la tomamos. No, siempre la primera consideración es de la competencia, ¿sí? El saber si son competentes o no para conocer el caso. Entonces, el analizar si son competentes o no de pronto no es lo que queremos hacer en este ejercicio. La segunda consideración nos habla de la moral y el derecho, lo que nos habla ahora nuestro compañero, y dice, la moral y el derecho son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Entonces nos establece diciendo, sí, efectivamente la moral y el derecho, ambas regulan la conducta del hombre. Pero Kelsen, que también está la cita en la sentencia, dice, la ciencia del derecho ha tomado en préstamo de la filosofía moral la noción de obligación, pero entre una obligación jurídica y una obligación moral hay la misma diferencia que entre el derecho y la moral. Dice, sí son afines en cuanto regulan la conducta del hombre, más el derecho tiene la obligación que es por la ley, mientras que la moral es un derecho propio de cada persona, perdón, es una decisión propia de cada persona el decir, bueno, moralmente es correcto o es incorrecto. Entonces, no puede deducirse una separación, no podemos hablar de que ellos estén totalmente separados, pero sí podríamos pensar en que normalmente el derecho va conforme a la moral del pueblo, no al revés. No podemos decir que la moral va contraria al derecho. ¿Listo? El tercer punto es el derecho a la luz de la moral. Entonces, una norma jurídica puede ser buena o puede ser mala. ¿Cierto? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Una norma jurídica que pueda ser mala a la luz o a los ojos de la gente, a la percepción de la comunidad.
Algo que vemos cotidianamente en las noticias es cuando una persona, yo me acuerdo de un alcalde hace poco, ya no es alcalde, y él salía constantemente en las noticias. El señor creía que pertenecía, no sé si al CTI o a la policía o a qué, y salía constantemente en las noticias acompañando los procedimientos de detención. Y entonces yo me acuerdo cuando veíamos a Chávez que salía por televisión, iba caminando y decía, ese edificio de quién es, exprópiese, aquel otro de quién es, exprópiese. Era algo así. El señor salía por televisión y decía, no, es que organizamos este procedimiento para detener esta banda criminal y no sé qué y si sé cuánto, y entonces como resultado, pues estas personas que eran detenidas terminaban nuevamente en la calle, ¿sí? Y hay varias normas que dicen por qué eso sucede. Uno, bueno, los malos procedimientos, ¿cierto? Los malos procedimientos pues dan como resultado que no sean validados o legalizados por un juez. Y si el juez no lo legaliza, no se puede realizar. Otro, por ejemplo, es el vencimiento de los términos. Todos hemos visto en las noticias cuando salen y un juez de garantías dejó en libertad a fulanito por vencimiento de términos. Pero la noticia no dice es que la fiscalía no acusó, no hizo lo que tenía que hacer para que los términos no se vencieran. O el señor abogado dilató el trámite hasta que se dio el vencimiento de términos. Eso no lo vemos. Sin embargo, podríamos pensar que estas normas, que en cierta medida protegen los derechos aún de aquellas personas que han violado la ley, que han, perdón por la palabra violación, que no es muy técnica, que han infringido la norma, entonces pueden pensar que son contrarios a las buenas costumbres o a la moral, ¿cierto? Se me ocurrió ese ejemplo, no sé si alguno de ustedes tenga otro o se le ocurra otro. El cuarto punto dice, la moral, universal e inmutable o relativa. Y dice, la moral es universal e inmutable. Y la otra pregunta dice, la moral es relativa ya que depende del espacio y del tiempo. Son como dos cuestionamientos dentro de esta consideración que hace la Corte sobre la moral, si es universal e inmutable o si es relativa. Entonces la Corte en este punto nos habla de dos tipos de moral. Nos habla de una moral general y una moral positiva. La moral general es aceptada por todos los hombres y la moral positiva lo tiene o la tiene cada pueblo en un espacio, como nos dice el segundo punto, en un espacio, en un momento en particular. La moral es una, pero sus manifestaciones cambian en razón de la diversidad de las sociedades con el espacio y con el tiempo. Entonces nos habla la Corte que hay una moral que es común, es genérica, que incluye a todos los hombres y es algo básico, indispensable para todas las personas. Esa es la moral. Y son esos valores los que hacen que se creen las normas generales. Pero también habla la Corte de las morales vocacionales y de las situaciones concretas e individuales. No es lo mismo la moral del abogado que la moral del ingeniero, ¿cierto? Son cosas diferentes porque aplicamos diferentes ciencias, diferentes conocimientos y hacemos
realizamos diferente labor. Entonces, las morales vocacionales también son relativas no solo a la materia que maneja el individuo, sino también a su propia individualidad. También viene relacionada con ello. Y no contradice a la moral general. Y es importante eso, ¿por qué? Porque, como nos decía al principio, es una sola moral, solo que la moral general es la aceptada por todos los hombres, pero la moral en particular se aplica a ciertas personas o a cierto pueblo, dependiendo del espacio y del tiempo, y también vemos que con las vocaciones, dependiendo de sus labores. No va a ser la misma la moral de un sacerdote o de un religioso que la moral de un policía. Pensándolo de esa manera, también teniendo en cuenta que ambos realmente sirven a la comunidad y aún así su moral es diferente. Dice al final sobre la moral, la Corte nos da un resumen y dice: hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia. Entendida así, la moral no es individual. Lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en relación a la moral social. Lo siguiente que plantea la Corte como la consideración número 5 es la moral cristiana en el artículo 13 de la Ley 153 de 1887. ¿Sí? Entonces habla sobre la moral cristiana y dice: la expresión moral cristiana, lo que nos está diciendo es la moral social. O sea, la moral que prevalece en la sociedad colombiana, y establece que en general en Colombia hay una tendencia a que la mayoría son cristianos y que nuestro estado ha sido un estado liberal. Un estado liberal quiere decir que prevalece la generalidad, pero también se le da importancia a aquellas minorías, ¿cierto? También se le da importancia a las minorías. Pero en este caso dice, hablamos de moral cristiana porque es lo que el pueblo entiende, ¿sí? Es lo que el pueblo tiene establecido, como hablaban ahorita, lo que el pueblo considera como moral. La moral cristiana con toda seguridad va a abarcar a toda la moral social, tanto a aquellos que son cristianos como a aquellos que no lo son. Y empieza a hacer un estudio, un desarrollo sobre la opinio juris, según la cual la costumbre, para que sea jurídica, debe generar en la comunidad la convicción de que es obligatoria. Es una costumbre, listo, y es obligatoria. Esa costumbre se hace obligatoria y por tanto entonces se establece como si fuera una norma jurídica. Genera la obligación implícita a cumplirla en las personas. Es de obligatorio cumplimiento, aunque no está escrito como una ley, como una norma legal. Entonces, yo tengo por obligación aquello que yo creo que es obligación. Y si yo creo que hay una norma que para mí no funciona, no va, es absurda, entonces vamos a empezar a desconocer o a desobedecer la norma porque es reprochable. Entonces establece las dos cosas. Dice, la norma tiene que cumplirse siempre y cuando yo considere que se debe cumplir. Esa costumbre, perdón. Yo la cumplo si creo que se debe cumplir. Y en ese caso se vuelve ley para mí. Pero también podemos encontrar algunas leyes o normas
que se pueden volver obsoletas porque las personas no lo cumplen, porque pueden ser contrarias a lo que ellas piensan o creen. La Constitución del 91 y la moral cristiana. Entonces, no puede en consecuencia ser contraria a la Constitución una norma que se limita a reconocer la moral de las mayorías. Y era donde les decía ahora que nos habla sobre ese Estado que es liberal y que no puede, en consideración a las minorías, entonces dejar que se establezca lo que las minorías quieren, muy contrario a lo que las mayorías establecen. Y les voy a leer algo que me llamó la atención y que no me gustó, y que de pronto al final de este recuento el profesor nos puede hablar al respecto. El párrafo que no me gustó dice: el respeto a las minorías, también proclamado por el liberalismo, no puede llegar hasta el extremo absurdo de pretender que las mayorías se sometan a ellas o que renuncien al derecho de hacer prevalecer sus opiniones. Por ello, si en lugar de referirse a la moral que la mayoría de los colombianos la ley pretendiera imponer a estos la moral de una tribu indígena confiada en un remoto lugar de la selva amazónica, tal ley sí sería contraria a la Constitución. Entonces, el datico o el pedacito que no me gustó es lo que hace que, o establece la Corte. En este párrafo nos dice que no puede dejar las mayorías, o sea, no puede las mayorías someterse a la decisión de una minoría, pero la minoría como tal sí debería someterse a lo que decidan las mayorías. Y nos hace un ejemplo de pronto un poco extremo sobre la moral, o las costumbres de una tribu indígena, y decir que entonces las vamos a implantar a todas las otras personas. De pronto es un extremo el ejemplo, como para justificar lo que dicen. Sin embargo, yo considero que siempre se debe respetar a las minorías y no se podría establecer o no se debería crear algo que sea contrario a las minorías, sino que sea o en general, ¿cierto? La minoría se debe respetar y su criterio se debería respetar, y no establecer cosas o obligar a las minorías a realizar cosas, establecer costumbres o normas muy contrarias a ellas. El artículo 230 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, que es otro de los puntos que trata el demandante, y es la consideración número 7. Entonces nos habla de la costumbre, que es material y psicológica, que era lo que estábamos hablando ahora. La costumbre tiene que ser algo material en el sentido en que se empieza a hacer, es algo que se hace. Se empieza a hacer y luego se vuelve psicológica. Es como empezamos a hacer esto de tal manera, como cuando empezaron a hacer los trueques para el mercado, tú me das esto y yo te doy lo otro, ¿sí? Y se establece la costumbre y luego, bueno, cada vez que vamos a requerir algo, yo sé que para ir a pedirle algo a alguien, yo tengo que darle algo a cambio. Entonces, primero lo material y luego lo interiorizamos y lo volvemos psicológico. Esa es la costumbre. No es simple el hecho de hacer, sino que el hecho se hace y se interioriza volviéndose psicológicamente una obligación. No lo debo o no lo puedo dejar de hacer así. Las leyes sabemos entonces que las crea ¿quién? El Estado, el Congreso. Y la costumbre es el proceder normal de las personas, como normalmente se hacen las cosas. La costumbre en el Código Civil colombiano nos habla de secum legum,
que son los casos en que la ley se remite a ella. Cuando la ley establece que la costumbre será tenida en cuenta. Entonces, específicamente, explícitamente nos dice, en estos casos nos vamos a regir por la costumbre. Y la otra es la contraley, que sería lo contrario a la ley, lo que es contrario a la ley. Y el praeter legem, que es ahí donde nos dice que el artículo 13 de la ley 153 de 1887 dice que cuando no hay una legislación positiva, o sea, cuando no hay una norma legal establecida, entonces la costumbre constituye derecho. La costumbre se vuelve una norma. Entonces, si sabemos que el Congreso es el que dicta las leyes, ¿de dónde viene el poder del Congreso? Dice, las leyes dicta el Congreso, pero ese crear las leyes viene de la misma autoridad que le da el pueblo. El pueblo elige a sus gobernantes, a sus legisladores, a cada persona que conforma el Congreso para que pueda legislar, ¿sí? Son elegidos, en nuestro caso, por voto popular, y por eso nos referimos siempre al pueblo como al constituyente primario. El constituyente primario es el pueblo, que es el que le da la autoridad a una persona para que me represente en el Congreso, y en teoría él estaría velando por mis intereses en la creación de esas leyes. Y allí es donde también hacen presencia entonces las minorías por norma para que se vean tenidas en cuenta en la constitución de esas leyes. ¿De dónde viene la fuerza obligatoria de la costumbre? Entonces viene de allí, de que el mismo pueblo es el que elige a sus mandatarios, elige a sus legisladores, y por ende pues el pueblo mismo entonces también va a recibir esas leyes que son establecidas por estas personas que los están representando. Y la ley del 91 reconoce la costumbre y la diversidad étnica y cultural. Si reconoce la diversidad étnica y cultural de cada nación de Colombia, pues necesita por ende reconocer la costumbre. No puede ser algo aparte entre la costumbre de cada pueblo, de cada cultura, de los pueblos indígenas y de cada sector. Si no lo hiciera, no respetaría ese principio, de la diversidad étnica y cultural que tiene Colombia. Entonces, también nos dice que cuando hay una norma que es contraria a esa moral del pueblo, simplemente el pueblo no la toma en cuenta, no la cumple. La razón de ser del inciso primero y segundo del artículo 230 de la Constitución, un compañero que me recuerde de qué es, de qué nos habla. Yo ni la apunté porque dije, allá resulta quien la diga. Nos habla sobre los jueces y el imperio de la ley, ¿cierto? Entonces dice, la razón de ser del inciso primero y segundo del artículo 230 de la Constitución afirma la autonomía de los jueces para aplicar el derecho objetivo, pero habrá casos en el que el juez solo aplica los principios generales del derecho auxiliar. Entonces, por ley se entiende el ordenamiento jurídico como un todo. No nos está diciendo que los jueces tienen que basarse únicamente en la norma. Nosotros sabemos
de lo que nos habla el artículo 230, que también nos habla de los criterios auxiliares, ¿cierto? Que son solo criterios auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina. Y la doctrina también es generado por otras personas que no necesariamente hayan sido magistrados. Entonces, esta doctrina es tenida en cuenta como criterio auxiliar. Por tanto, hay cosas externas, ¿sí? Hay normas y hay ciertas, podríamos decirse que afirmaciones externas que son tenidas en cuenta, o interpretaciones externas más bien, que son tenidas en cuenta y que no son necesariamente incluidas dentro de la ley, sino que son construidas a través de la jurisprudencia y la doctrina. Asimismo, entonces se establece que la costumbre puede ser un criterio auxiliar, siempre pensando en siempre pensando en que el juez entra a dirimir esos problemas que hay entre las dos partes y a tratar de ser judicialmente, eh, o sea, que sus decisiones sean acorde a las normas y en este caso, pues las costumbres también. No ir a contrariar y no ir a entrar en disputa, todo lo contrario. Por esa razón, la sentencia está declarando exequible ese artículo, pero el detalle, como lo ha mencionado el profesor en varias clases, es que lo declara exequible, pero hace la aclaración que la moral cristiana no es únicamente de los cristianos. Establece que la moral cristiana es por lo genérico, por toda la nación que se identifica con la moral en general como cristiana, pero que se debe entender como una moral general o moral social, no solo como moral cristiana, que a eso hace referencia. ¿Listo, compañeros? Profe. Óscar Enrique, muy acertado usted en la exposición, la hizo mejor que el profesor, muy agradecido por la manera y la responsabilidad como la hizo. Ruégole que si usted tiene a bien, ponga las diapositivas en el WhatsApp del curso, porque nos servirían de mucho apoyo y nos servirían a todos para consultar. Muy amable, de nuevo muchas gracias por su aporte, un aporte de verdad muy importante para este curso. A usted, profesor, por la oportunidad. Bueno, queridos estudiantes, se demoraron mucho en entrar hoy. ¿Qué les pasó? ¿Había alguna marcha por ahí una marcha virtual que les impidió el paso? ¿Ah? Bueno, para dentro de 8 días voy a convocar a los estudiantes de ingeniería. Les voy a dejar en el ABA los pormenores para que participen en la clase de hoy en 8 días. Estamos en pleno congreso. Estamos a 21. Entonces, les voy a dejar a los estudiantes de ingeniería en el ABA para que por favor entren y consulten. Me estoy refiriendo al documento que les hablé hace 8 días, ¿de acuerdo? Y que les puse también en el WhatsApp. Está en el WhatsApp desde hace 8 días. Bueno, Gloria Matilde, ¿cómo está? Gloria Matilde. Yo la vi entrar ahora, se fue. Bueno, parece que se fue. Pero Ricardo ¿sí está? Ricardo Londoño. No está Ricardo. Bueno, y Juan Carlos, ¿cómo está? Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Profe, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Juan Carlos, ¿quiere participar? Señor, ¿Quiere usted participar? claro que sí, profesor. Bien pueda.
Profe, yo quiero traer como a colación una parte que me llamó mucho la atención de la sentencia, ¿cierto? Y aunque muchos sabemos que la costumbre como fuente del derecho, pues no es incluible en el derecho positivo, no tiene como esa capacidad de fuerza de ley a la hora de tener o de asumir alguna posición frente a a un razonamiento lógico que pueda tener un juez, pero sabiendo que viene del pueblo, teniendo la voz del pueblo, la costumbre sí tiene cierta fuerza. Entonces dice, por ejemplo, la partecita de la sentencia me llama mucho la atención, donde se refiere a la costumbre secundem legem, ¿cierto? Donde dice que es la norma que adquiere su carácter de tal, por consiguiente, su fuerza obligatoria. Entonces está como esa dicotomía entre si la costumbre como fuente del derecho es aplicable a un caso concreto o no. Tengo como esa dudita ahí, profesor, ¿cierto? Y De como usted una lo vez, mencionaba ahorita, perdona Juan Carlos, de una vez la costumbre es una fuente del derecho. Lo que pasa es que sí, pues, es cierto, aquí se cuestionó y se cuestionó si la costumbre sí era fuente del derecho porque nuestras costumbres han estado viciadas, pero Carlos Gaviria en su aporte, él pone que muy a pesar de que estar viciada, nuestra costumbre es fuente de derecho y punto. Es que quién dijo que tenía que ser buena, ¿es cierto? Pero la costumbre es fuente del derecho y que nosotros, por haber tenido una cosa viciada, no quiere decir que no sea fuente del derecho. Oscar Enrique, bueno, profe, perdona Juan Carlos. Pero tranquilo. también nos dice la sentencia que hay tres tipos de costumbre, digámoslo así, para que puedan ser consideradas fuente de derecho. La primera es que la costumbre sea, o sea, se especifique en la norma, como hablábamos ahorita, se especifique en la norma que en tales casos se tendrá en cuenta la costumbre. O sea que realmente no hay una norma positiva al respecto, sino que se deja abierto a la costumbre. Y la otra es que aunque no haya relación en la norma sobre la costumbre, si no hay una norma positiva al respecto, siempre se utilizará la costumbre. Pero la tercera opción nos dice, la costumbre será utilizada siempre que no sea contraria a derecho. O sea, si no hay una norma positiva que sea contraria a esa costumbre, la costumbre se puede utilizar. Pero si esa costumbre es muy contraria a derecho, obviamente, pues no será utilizada. Algunas costumbres culturales son contrarias a derecho y no se deberían permitir que se hagan. Entonces es como eso. Muy bien, muy amable. Juan Carlos, bien pueda continuar, por favor. Bueno, profesor, también me llama mucho la atención que usted lo estaba mencionando ahorita, pues estos tres tipos que se clasifican en la costumbre, que está la secundam legem, está la preter legem y está la contra legem, ¿cierto? Ley, perdón. Y en la preter legem, pues ya sabemos pues todos que es la relativa a un asunto contemplado, eh, donde está dictado pues, donde lo está dictando sola y meramente el legislador, ¿cierto? Y lo que decía el compañero, yo pienso que está más enfocado en lo que contra leyes, es que si efectivamente esa costumbre contraría la ley, pues efectivamente no se va a tener en cuenta en ningún evento, ¿cierto? Porque no puede, pues como su nombre lo menciona, no puede contrariar la ley. Y que si vamos a poner en una balanza, pues pesa más la ley positiva que la ley que opera bajo la costumbre, ¿cierto? No sé si de pronto estoy equivocado, y profesor, en esa parte. No, está bien, bien pueda seguir. Bueno, también no nos podemos como estigmatizar porque la moral, pues, como dicen, tiene la fuerza y crece en la voluntad del pueblo. Entonces, no puede ser ajena al legislador, no puede
ser interpretada de una forma inequívoca, aunque por provenir del mismo pueblo, que es el que tiene su poder para elegir sus representantes y para emanar o apoyar de una u otra forma al legislador para dar su veredicto sobre alguna ley o no. Vemos que es que, profe, yo lo entiendo como de otro punto de vista. Yo pienso que la costumbre la admiten en ciertos casos, la desestiman. O sea, yo tengo como esa confusión ahí en donde si se aplica o no se aplica la costumbre para ciertos casos o es relevante. Entonces yo leía y leía la sentencia y entonces hay unas partes donde dice, sí, la costumbre y todo lo tenemos que ver, mire que hasta en el artículo, en el preámbulo de la Constitución, pues como costumbre sabemos que Colombia es un estado laico, que es un estado que se basa en la religión católica, ¿cierto? Y aunque se salió del preámbulo de la Constitución, sigue borrando esa parte donde dice que ante Dios, ¿cierto? Dice que el preámbulo de la Constitución. Entonces, la quisieron sacar, pero dejaron ahí como su apartecito, es lo que yo quiero decir. Entonces, por eso me confundo, profe, al saber si la costumbre sí opera como fuerza de ley para ciertos actos o se tiene en cuenta o no, porque usted dice que sí, que el profesor Gaviria, que está diciendo que la costumbre es una fuente del derecho, eso lo sabemos todos, pero ¿hasta dónde es fuente del derecho? ¿Hasta dónde yo me puedo basar en un proceso para decir que, dadas las circunstancias y según la costumbre una vez probada, debe de constituirse como fuente del derecho para cierto caso? Pero estamos hablando de una relación entre costumbre y moral, Sí, porque no es cualquier costumbre. Yo les he puesto ejemplos de los emberacativos que tienen la costumbre de la ablación del clítoris en las niñas, de dónde les viene semejante costumbre. Esa costumbre inmoral jamás podrá ser una costumbre de hecho y una costumbre ancestral. Es una costumbre que yo no sé ellos de dónde la sacaron, pero esa situación es delictiva, eso es un delito. claro que sí, profesor, pero de ahí también viene esta partecita donde efectivamente manamos que son innumerables los puntos donde se encuentra como el contacto entre las disciplinas. O sea, eh, es un derecho y es una costumbre. En este ejemplo que usted está dando, pues se está aplicando una costumbre, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el derecho que se está vulnerando? O sea, aunque ellos están en su comunidad, ellos tienen sus costumbres, pues no deja de estar afectando los derechos personales de cada quien, ¿cierto? Ellos están tomando una iniciativa que afecta a la larga a estas personas que se someten a este tratamiento moral, porque es un tratamiento moral, porque si vamos al derecho, en ninguna parte está regulado que se puede cercenar o que se puede amputar ciertas partes íntimas porque es simplemente una costumbre. Entonces, pues digo yo, ¿hasta qué punto la costumbre tiene fuerza de ley? Es que no es fuerza de ley. Recuerde que la costumbre es una epicentro de la ley, pero no es, y si es fuente de derecho, no estamos hablando de fuentes de norma. Pero bueno, bien pueda continuar. Bueno, también hay una partida que saqué aquí de la sentencia que dice que por ser la moral y el derecho órdenes sociales distintos, es posible calificar las normas jurídicas como ajustadas a la moral o contrarias a ellas. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, entonces o el profesor me lo explica o yo lo interpreto de una forma, porque si yo lo interpreto de una forma, el legislador lo interpreta de otra forma, o si le preguntamos a Pepito Pérez, él lo va a interpretar de otra forma, ¿cierto? Pero aquí no estamos en ese orden de que cómo es que lo queremos o cómo es que lo interpretamos. Para eso está el legislador ordinario, ¿cierto? Sí, señor.
Pero mire que también dice que desde ahí se desprende que el derecho positivo, se me perdió, desde ahí se desprende que el derecho positivo y la moral, pues la moral son dos órdenes normativos, entonces mire que sí están teniendo en cuenta la moral, distintos uno del otro, claro, efectivamente, son órdenes normativos. Esto no significa que sea pues como viable renunciar al postulado que se está teniendo como en cuenta en ese momento, ¿cierto? O que se renuncie como tal a la moral. Ajá. Entonces, profe, yo le voy a ser muy sincero, yo me encuentro como en esa dicotomía, o sea, entonces la moral es o no es, No, o no es una fuente de derecho. la moral, escuche, la moral no es una fuente del derecho. Digamos pues así a lo paisa, está camuflada en la costumbre. Y la costumbre como fuente de derecho. Lo que pasa es que la moral y el derecho, ustedes saben que manejan una coercibilidad distinta, hay un sistema de heteronomía distinto, hay un sistema de aplicabilidad distinto. La fuerza del derecho no es la fuerza de la moral. Así de simple. Bueno, pero Listo. sí, hasta ahí lo entiendo, profesor. Pero cuando estamos enfrentados a una falta de legislación positiva, entonces, ¿qué papel juega la moral? Lo que pasa es que como Porque acuérdate que los jueces crean derecho, usted sabe, y muchos jueces, pues hoy por hoy se crea derecho con la moral. Hoy hay una dupla pero a que falta de emerge. legislación positiva, profe, ¿cierto? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y cuántas decisiones no son eminentemente morales, incluso sacadas del bloque de constitucionalidad. Valga la pena siquiera nombrar lo que ha significado la ley 1996 del 2020, que acabó la interdicción. Esa ley que Sí, acabó la señor, claro que sí. interdicción, ¿dónde está fundamentada? Esa ley no está sino fundamentada en el bloque de constitucionalidad. Y es eminentemente moral, el fundamento es eminentemente moral, no es eminentemente positivo, es eminentemente moral. Bueno, Juan Carlos, ¿algo más? No, profe, no, está bien ahí. Bueno, Juan Carlos, muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por darme el espacio. Ok, bueno, son las 9. Gloria Matilde, ¿cómo está? Gloria Matilde, la volvió a ver. Ellos tienen, lo que es Gloria Matilde y Ricardo, tienen problemas de conexión. Ellos están por allá en Puerto Boyacá y por allá está cayendo un diluvio en este momento. Bueno, los dejamos entonces para dentro de 8 días. ¿Quiénes de ingeniería están aquí en el momento? ¿John Freddy está? John Freddy Yepes. Bueno, Jonathan Alexander. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jonathan. Usted es de ingeniería, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ¿quién más son sus compañeros que estén aquí ahora? Yo, profe, Juan Diego. Juan Diego Chaparro. Y John Freddy, pues, John Freddy es compañero de ustedes. sí, profe. Bueno, vea, entonces, a los de ingeniería, ese documento que tienen en el WhatsApp, que se los puse hace 8 días, fue, ¿cierto? Hace 8 o 15. Ustedes, como a bien tengan, lo proponen con unas diapositivas bien finas para dentro de 8 días. Lo pueden hacer en parejas, como ustedes son poquitos, ustedes son como 5, ¿cierto? Sí, profe.
lo pueden hacer en parejas o lo pueden hacer de forma individual. El caso es que participen y lo proponen a los compañeros del curso. También para dentro de 8 días, Laura se excusó porque no podía, pero Ginette Dayaris también. De Janet Alejandra no tuve noticia. ¿Está aquí Janet? No. Y Gloria Matilde y Ricardo, que sí sé yo que tienen por allá problemas de conexión. Entonces, para que tengamos esa clase bien abonada para dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Recuerden que dentro de 8 días ya estamos en el Congreso, los animamos y reiteramos nuestra invitación para que puedan participar muy bien del Congreso y se inscriban. El Congreso es un esfuerzo institucional y qué bueno que participaran de la mejor forma, de la mejor manera y que pudiéramos tener una posibilidad de ingreso a la comunidad académica con nuestros esfuerzos de investigación y socialización de los productos. Bueno, compañeros y compañeras, esta sesión fue muy buena con la participación de los compañeros con sus exposiciones. Muchas gracias pues a Juan Carlos Cortés Gaviria y a Óscar Enrique Navarro por esas exposiciones tan finas y que nos dejaron tanto conocimiento. Entonces, así quedamos para dentro de 8 días. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta la otra semana. Listo. Profesor, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien, que descanse y que tenga un buen fin de semana. Igualmente ustedes. Una buena noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.